Y estamos dándole fin ya a nuestra semana del 21 al 24 de septiembre del año de gracia del Señor 2021 y agradecemos a Dios por la atención que ustedes nos dan. Gracias por acompañarnos y en el marco del tema general de la semana que fue el pueblo de Dios ante la independencia de México y su consumación. Ahora vamos a ventilar el tema final de esta semana, que es por una nación humana y generosa. A lo largo de estas pláticas hemos tratado en la semana de ir estableciendo qué pasa con este país, cómo surge, qué perspectivas espirituales tiene. Hoy vamos a enfrentarnos a un hecho fundamental. ¿Cuál es el México de hoy? Dice el juramento a la bandera que enseñamos a los niños desde pequeños. Hablamos de una nación humana y generosa. Nuestro artículo 3 constitucional, de hecho, lo establece de esa manera. Y en general el tono de la Constitución, así como los acuerdos internacionales que el país ha firmado, han sido siempre en el sentido de ir construyendo una fraternidad universal. Ningún gobierno en México de cualquier signo ha pretendido ser el ombligo del mundo. Tenemos claro que somos una nación que puede ser grande y muy grande, pero por sus valores. La verdadera grandeza de una nación está en sus valores y la capacidad para hacerlo realidad. El poder que viene de otras fuentes, como la fuerza o la riqueza, siempre dejará una estela de encono, de resentimiento y no pocas veces de revancha. La nación que sabe convertirse en alguien que contribuye a la paz universal y a la fraternidad de todos los seres humanos, donde todos estemos de acuerdo en cuidar lo más importante que es nuestra casa, el planeta, la Tierra. Es eso a lo que aspira nuestro país como nación. Es en ese plano donde México y el mundo, es decir, el concierto de las naciones, tenemos un punto de encuentro. Un punto de encuentro en donde no hay discusión, más que solo en matices, si acaso, porque lo importante es que sin planeta no hay patria. Entonces el planeta es nuestra prioridad. Por otra parte, uno de los grandes valores que México siempre ha postulado es la autodeterminación de los pueblos. El derecho que cada nación tiene de darse su propia vida institucional. Tiene un profundo eco arminiano. Así como la Biblia nos enseña que el ser humano, iluminado por Dios, tiene la capacidad de escoger su propio destino. De hecho, lo escoge. Si bien ante la invitación reiterada de Dios de escoger el bien y de buscarlo a Él, aún así el ser humano puede escoger el mal si gusta. Escoger el bien si quiere. Sí y solo quiere. Si no quiere, no. Nadie toma o acepta a Cristo bajo la amenaza de una bayoneta o de una espada. No. Es una elección que debe ser libre, completamente espontánea, que nazca de lo profundo del corazón, sin más fuerza que la convicción. Así cada nación tiene el derecho de escoger su propio destino como pueblo. Eso nos lleva necesariamente a la coexistencia fraternal entre los distintos. No necesitamos ser iguales ni estar de acuerdo para apoyar en la necesidad a otro que no esté de acuerdo conmigo. Una vez nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos una máxima que durante muchos años fue el lema de nuestro seminario. Decía en la Vulgata Latina
non ministrari, sed ministrari. No para ser servido, sino para servir. Y hace alusión a un relato del Evangelio de Mateo en el capítulo 20, que va desde los versículos 20 hasta el 28, donde unos discípulos de Jesús trataban de dilucidar quién sería entre ellos el principal del colegio apostólico. Jesús los reconvino y les dijo: no es así. En el reino de los cielos el principal no es el que se enseñorea de los demás, sino que el que sirve a los demás. Y remata con las palabras del versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De esta manera, ese ideal cristiano permanece y permea el ser del mexicano, donde para nosotros el liderazgo es el que sirve. Y aunque suene trillado, reafirmamos la fe que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y en ese contexto está ese decir de nuestro juramento a la bandera: buscamos una nación más humana y generosa. Ese es el proyecto del México del siglo XXI, que anida en el pecho de todos los mexicanos de bien, que afortunadamente somos la mayoría. Y el pueblo evangélico con ellos, entendiendo y llenándose de México, porque al final de cuentas estamos aquí. Esta es nuestra parroquia, esta es nuestra misión, este es el reto que tenemos delante del Señor. Que no resurja la estirpe de Caín, que no resurja la estirpe de aquellos que no se sienten guardia de su hermano y se convierten en su asesino. Que en estas tierras de Anáhuac el hombre no sea el lobo del hombre, sino que cada uno de nosotros sepa servir a los demás en amor. Mis amados, hermanos y hermanas, esto es para todos los géneros, esto es para todas las preferencias, esto es para todos aquellos que anhelamos vivir en el seno de una sociedad en la que ser diferente no sea estigma, en la que tener una necesidad sea la oportunidad para servir a otros. Oramos. Gracias te damos, Señor, porque cerramos esta semana en la que hemos reflexionado sobre nuestro reto como pueblo cristiano, en medio de un pueblo que amamos y al que servimos, un pueblo con el que nos identificamos y cuya suerte es la nuestra, y un pueblo en el que predicamos tu palabra y queremos vivirla. Danos el poder de tu Espíritu, para que sea ante esta nación que demos testimonio de que aquel que vino para dar su vida por nosotros está en nuestra vida, en nuestro corazón, e invita a todo ser humano a venir a Él. Que todo aquel que esté cargado y trabajado venga a Cristo, porque Él nos hace descansar. En su nombre te lo rogamos y en tu Espíritu Santo. Amén. Mis amados, el 27 celebramos el bicentenario del México independiente. Ello es un reto para reflexionar qué estamos haciendo aquí y cómo hay que hacerlo. Quizás sea eso lo más importante. En el que creo que todos estamos de acuerdo, el cómo es quizá donde nos rocemos. Sin embargo, la palabra de Dios ilumina siempre nuestro camino. Los invitamos a seguirnos la próxima semana. Mientras tanto, Dios les bendiga, que esté muy bien.